Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos. Como siempre, muy contentos de tenerlos acá en este espacio. Ustedes son la razón de ser, de dar a conocer estos temas que se están abordando en la región sobre la transformación digital. Este webinario se está realizando en el marco de la presidencia pro tempore del grupo AOC, que lidera la estrategia regional digital del SICA, conocida como ERDI, que actualmente está siendo ejercida por la República Dominicana. Les saluda Ricardo Cáceres, director de tecnología de la información de la Secretaría General del SICA, quien estaré moderando el presente webinario en la próxima hora. Este webinario se denomina Modernización del Marco Regulatorio de Telecomunicaciones en Nicaragua, que será presentado por la República de Nicaragua, que es un estado activo dentro del grupo ad hoc de la ERDI, y que es un tema por demás relevante para el presente y futuro digital, no solo de Nicaragua, sino que también de la región. Como sabemos, las telecomunicaciones han dejado de ser prácticamente un sector eminentemente técnico, como antes se veía, que tenía que ver solamente con infraestructura. Hoy prácticamente es un condicionante, es un habilitador importante para la transformación digital, para la competitividad económica de los países, de las regiones. La inclusión digital es un elemento fundamental. La innovación, la educación, los servicios públicos digitales que los gobiernos y regiones están poniendo a disposición y la integración regional que estamos impulsando. En este contexto, la actualización de los marcos regulatorios como el que vamos a ver ahora por la República de Nicaragua se vuelve un factor importantísimo y estratégico. Estos marcos regulatorios concebidos para poder converger toda la serie de servicios que se están dando en estos aspectos son vitales para el desarrollo sostenible de nuestros países. Este evento forma parte de una serie de webinarios que el grupo ad hoc, liderado por los 8 Estados miembros, han decidido que mes a mes se den a conocer a la población sobre temas relevantes que ustedes deben de conocer y que sirvan también de experiencia y conocimiento para los otros países de la región que puedan estar pensando o iniciando proyectos o iniciativas similares a las que vamos a ver en este momento. De tal manera que sirva como una especie de cooperación horizontal para poder avanzar más rápidamente y disminuir las brechas existentes en la región. Ven en la pantalla ustedes de Zoom, en la parte inferior, ustedes van a ver la sección de preguntas y respuestas, donde pueden ir en el transcurso de la presentación y de la ponencia, ir haciendo sus consultas a medida que vaya avanzando o al final de la presentación. Nosotros las iremos de alguna manera recogiendo y trasladándolas al ponente. También los que se encuentran en Facebook pueden hacerlo a través de los servicios de chat habilitado, de Messenger habilitado en esta plataforma. Permítanme, sin más, presentar a continuación a nuestros distinguidos participantes del presente webinario. Participan la señora Amparo Arango, quien se desempeña como directora de Relaciones Internacionales del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, quien es una persona importantísima dentro del trabajo que realiza la ERDI, muy activa y que está ejerciendo una presidencia pro tempore con un liderazgo marcado actualmente. También nos acompaña la señora Celia Reyes, que se desempeña como subdirectora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor de Nicaragua, representante suplente de Nicaragua ante el grupo ad hoc de la ERDI, quien también tiene un papel protagónico importante en el espacio que se trabaja en los temas de transformación digital en la región. Y la ponencia estará a cargo del señor Eduardo Salguera, director jurídico del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor. Así que sin más, le cedo la palabra a continuación a nuestra presidencia pro tempore, la señora Amparo Arango, para que nos pueda compartir y trasladar un mensaje inicial. Así que adelante, Amparo. Muchísimas gracias, Ricardo, y bueno, muy buenos días a los que todavía están de días y buenas tardes a los que estamos ya de tardes. Gracias por sacar tiempo, asistir a este cuarto webinar que tenemos en el marco de los trabajos que hacemos regularmente en el grupo ad hoc de la ERDI. En nombre de la presidencia, como ya me presentó Ricardo, pues nosotros nos sentimos muy contentos primero de ver que tenemos continuidad en esta importante actividad para poder compartir experiencias, nuevos proyectos y en este caso, bueno, pues yo creo que es
la Ley General de Telecomunicaciones, la última actualización la tenemos con Nicaragua, o sea que para nosotros va a ser, para algunos de nuestros países y para otros también, algunos de nuestros países que tenemos en agenda, justamente este proceso de revisión, de modificación de nuestras leyes, seguramente hay otros también, pues va a ser muy interesante poder ver ya este enfoque moderno, este trabajo que ha hecho Nicaragua, que sabemos ya de antemano que ha sido una revisión muy cuidadosa, muy ponderada. Y bueno, yo creo que va a ser de muchísima utilidad para los que estamos en este proceso, para los que todavía no están en este proceso, pero para ver entonces realmente los avances y lo que Nicaragua ha podido incorporar en la revisión de esta nueva Ley General de Telecomunicaciones en este marco normativo. Y vamos a tener pues dos personas excelentes, nuestra distinguida Celia Reyes, la subdirectora de Conatel, y Eduardo, director jurídico, que es quien va a hacer ya la presentación de todo el proceso de actualización y todo lo que tiene, trae y trajo de nuevo esta ley. Y bueno, invitarlos simplemente a tomar nota, hagan todas las preguntas que tengan que hacer, porque este es un espacio justamente que eso es lo que busca, ¿no? Saber lo que nuestros colegas están haciendo nuevo y nosotros también podernos nutrir de esta presentación. Así es que de entrada felicitar a Nicaragua por esta actualización de su marco normativo. Ya sabemos que vamos a ver cosas muy, muy interesantes y todos siéntanse en casa. Esta es la casa de todos, así es que Celia, sin más preámbulo, yo te paso el micrófono. Y bienvenido Eduardo también. Gracias, mi querida Amparo, gracias, Ricardo. Eh, bueno, muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en esta mañana de manera virtual. Reciban un cordial saludo y caluroso saludo en nombre de la compañera Naima Díaz, directora general de Telcor, y de quien les habla en nombre de nuestra autoridad reguladora, su servidora Celia Reyes, subdirectora general. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en este importante webinario del grupo ad hoc de la ERDI dedicado al análisis y a la reflexión sobre la modernización del marco regulatorio de las telecomunicaciones en Nicaragua. Permítanme, en primer lugar, expresar nuestro agradecimiento por la oportunidad de compartir este espacio de diálogo técnico y estratégico, el recorrido que hemos venido realizando en este tema que nos ocupa. Las telecomunicaciones constituyen hoy en día uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico, la inclusión social y la transformación digital de nuestros países. Son herramientas esenciales, generadoras de oportunidades de desarrollo y bienestar para nuestros pueblos. En un mundo cada vez más interconectado, los marcos regulatorios deben evolucionar con visión de futuro, de manera prospectiva, garantizando equilibrio entre innovación, inversión, competencia, seguridad jurídica y acceso universal para nuestra población. La modernización del marco regulatorio de las telecomunicaciones en Nicaragua responde en principio a una visión de nación claramente orientada hacia la transformación digital, la inclusión tecnológica y el fortalecimiento de la conectividad como motor del desarrollo económico y social del país. En ese sentido, quiero aquí destacar que este proceso ha sido fundamental en este proceso, la voluntad política y el firme respaldo de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, de nuestros copresidentes, el comandante Ortega y la compañera Rosario Murillo, quienes han definido como prioridad estratégica el fortalecimiento y modernización del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, reconociendo su impacto transversal en la educación, la salud, la productividad, la innovación, la seguridad y el bienestar de nuestra población. Conscientes de que las telecomunicaciones hoy en día son un servicio básico y esencial en todos los sectores y en todas las industrias. Todo este proceso ha estado impulsado y liderado por nuestra máxima autoridad, la compañera Naima Díaz, nuestra directora general de Telcor, quien desde que asumió la responsabilidad de estar al frente de esta institución se ha trazado ambiciosos retos y con determinación ha logrado ejecutar importantes y significativos hitos en el sector, como son la modernización del marco regulatorio, tanto orgánico como sectorial. Nicaragua cuenta con un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano para el periodo 2022-2026,
el cual constituye el instrumento rector de la gestión pública, contiene políticas, estrategias y acciones transformadoras. En este plan se priorizan las telecomunicaciones como un pilar fundamental para reducir la brecha digital, impulsar el desarrollo económico y democratizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones y digitales en todas las regiones del país. El documento establece, entre otras cosas, distintos lineamientos, estrategias y directrices como base para modernizar el sector, pero obviamente no podemos hablar de modernizar el sector de las telecomunicaciones sin modernizar antes nuestro marco regulatorio. Para darles un dato introductorio e histórico y para poner en contexto, la Ley Orgánica de Telcor fue emitida en el año de 1982 y nuestra antigua Ley General de Telecomunicaciones, la Ley 200, databa del año 1995. Es decir, en un sector tan dinámico como el nuestro, era una necesidad imperante modernizar nuestra regulación. Al igual que el resto de países de la región, todos, creo yo, nuestros marcos regulatorios andaban emitiéndose por el año 95 y como bien manifestaba Amparo, hoy en día somos el país de la región que cuenta con la ley, la última ley emitida, la ley más moderna de telecomunicaciones y con mucha humildad lo decimos, pero al mismo tiempo con mucho orgullo porque es un trabajo arduo, hay un equipo detrás porque estas transformaciones y estos cambios no se hacen solos, se hacen con visión, pero hay siempre un trabajo, un equipo detrás que hace posible estos cambios. Como parte de esta ruta de modernización, Nicaragua impulsó como primer paso la reforma a la Ley Orgánica de Telcor, fortaleciendo las capacidades institucionales de la autoridad reguladora y adecuando sus competencias a los desafíos del entorno digital actual. Posteriormente, se avanzó con la aprobación de la Ley 1223, nuestra Ley General de Telecomunicaciones Convergente, un instrumento jurídico moderno que incorpora los principios de convergencia tecnológica, transformación digital y desarrollo sostenible del ecosistema de telecomunicaciones, acorde a las mejores prácticas internacionales. Para la elaboración de tanto de la reforma de la ley orgánica como de nuestra ley sectorial, contamos con el apoyo de consultores expertos internacionales para estos productos. La reforma a la Ley Orgánica de Telcor y la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes nos permitió pasar de un regulador ubicado en categoría de segunda generación de acuerdo a una estratificación o categorización que realiza UIT y poder dar el salto a un regulador de cuarta generación. Estas acciones reflejan una decisión de Estado y una directriz clara de nuestras autoridades de continuar construyendo un marco regulatorio moderno, flexible y ágil capaz de incentivar la inversión, promover la innovación, garantizar seguridad jurídica, ampliar la cobertura de los servicios y reducir las brechas digitales en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas rurales o de difícil acceso. En Nicaragua asumimos con responsabilidad el desafío de fortalecer y modernizar nuestro marco regulatorio, conscientes de que las dinámicas tecnológicas como la expansión de redes de banda ancha, la transformación digital de los servicios públicos, la conectividad digital, la ciberseguridad y el despliegue de nuevas tecnologías móviles demandan instituciones eficientes y preparadas para responder a los retos del presente y del futuro. No me queda más que desear que esta jornada sea altamente productiva y enriquecedora para todos los participantes. Estoy segura que así será. Reiteramos la disposición de Nicaragua de continuar aportando al fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones y el desarrollo digital de nuestra región. Sin más, los dejo con el compañero Eduardo Salguera, director jurídico, quien les hará ya una presentación más amplia y más técnica sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, Celia. Entonces, a continuación, cedemos el espacio para el señor Eduardo Salguera, que estará a cargo de la ponencia principal, como bien lo dijo Celia, de modernización del marco regulatorio de telecomunicaciones en Nicaragua. El señor Salguera es licenciado en Derecho, abogado y notario público con maestría en Economía de las Telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como director jurídico del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones de Nicaragua. Así que adelante, Eduardo. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo especial a nuestra querida Amparo, siempre con el cariño y respeto que le tenemos por acá.
Muchas gracias por las palabras introductorias de nuestra subdirectora general, compañera Celia. Para cumplir con la agenda, voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. Ya vemos en pantalla, Eduardo. Si lo puedes poner Perfecto, en modo perfecto. Muchas presentación. gracias, Gracias. Ricardo. Como ya se adelantaba, el tema de hoy se denomina modernización del marco regulatorio de telecomunicaciones en Nicaragua. La transición hacia un modelo convergente, moderno y sostenible. La primera pregunta fue el punto de partida, digamos, para todo este proceso de modernización del marco regulatorio de telecomunicaciones nicaragüense. Es esta que vemos por acá. ¿Por qué era necesaria una modernización? Ya la compañera Celia Reyes daba unos elementos introductorios clave. Y para ello vamos a remontarnos hacia el año 1982, año en que se fundó el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor como un prestador de servicios de telecomunicaciones y servicios postales en un contexto de monopolio estatal. Naturalmente, entonces, nuestra ley orgánica de esa época eh, tenía elementos más propios de una empresa, elementos comerciales, de prestador de servicios, que pues se enmarcaban en lo que se conoce en el ranking de UIT como de generación 1, de un control férreo estatal sobre la prestación de los servicios de telecomunicación. Luego pasamos hacia el año 1995, donde se emite la primera ley sectorial de Nicaragua en materia de regulación de telecomunicaciones. En el año 1995, la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, conocida como Ley 200. Esta ley se diseñó para un mercado tradicional, donde estaba en auge la telefonía fija, y empezaban a darse los primeros pasos hacia la telefonía celular, con decirles, por ejemplo, que ni siquiera se mencionaba la palabra Internet allá en el 95 en nuestra ley. Tenía como características principales una separación rígida de servicios, había regímenes bastante cerrados de servicios de interés público, servicios de interés general, servicios de interés especial y servicios de interés particular, y naturalmente tenía total ausencia de una regulación para servicios convergentes como los que conocemos hoy en día. De la simple lectura, ¿no? Y de la práctica cotidiana acá en la autoridad reguladora, pues nosotros nos dimos cuenta de que sus disposiciones resultaban inaplicables, había incongruencia entre el mercado y del sector actual con sus disposiciones que eran enmarcadas de una generación 2 de regulación, y eso la convertían obviamente en disposiciones anacrónicas. Eso nos puso a nosotros frente a una limitada o nula capacidad de respuesta ante los desafíos regulatorios actuales, y nos llevó finalmente a tomar una decisión de que había la necesidad de actualizar institucionalmente Telcor como tal. De esa manera entonces pasamos hasta la reforma a la ley orgánica, que fue nuestro primer paso allá en el año 2023. Nosotros podríamos decir que se hizo una especie de relanzamiento de Telcor como una autoridad reguladora de telecomunicaciones formal, porque como les comentaba antes, hasta antes de esta reforma, lo que había era una ley orgánica del 82 con matices y características propias de generación 1 de regulación, con un perfil comercial, un perfil empresarial, no de una autoridad reguladora como tal. Entonces, los aspectos más relevantes que se incluyen en esta reforma de nuestra ley orgánica es que se dota Telcor de competencias y atribuciones explícitas para la normación, planificación, regulación, supervisión, fiscalización y control de los agentes económicos regulados. Se incluye ya de manera oficial la administración y planificación estratégica del espectro radioeléctrico y de los recursos públicos de numeración.
se hace un énfasis, porque esto es muy importante para nosotros, la protección de los derechos de todos los usuarios. Asimismo, se dota a la máxima autoridad de Telcor para poder contar, para poder, eh, digamos, establecer una estructura funcional, una estructura organizativa, administrativa interna, de manera que podamos nosotros incluir, excluir, modificar cualquier unidad administrativa que resulte necesaria para que eso nos permita tener un esquema flexible, ágil, moderno y prospectivo versus lo que teníamos antes con la ley orgánica y su reglamento, de que estaban prácticamente escrito en piedra todas las áreas internas de la institución. Y por supuesto también se da la pauta para ese fomento a la innovación, la promoción de las inversiones y de la competencia en el sector. Posteriormente pasamos a, podríamos llamarle la protagonista de todo este proceso de modernización, y es nuestra ley 1223, Ley General de Telecomunicaciones Convergentes. Esta ley fue aprobada y fue promulgada en noviembre del año 2024, y se estableció una vacatio legis, un tiempo de 12 meses para que entrara en vigor. Esos 12 meses fue para que se preparara tanto la autoridad reguladora, que éramos nosotros, somos nosotros, como el sector como tal. Como ya mencionaba la compañera Celia, esta ley establece un marco regulatorio convergente, flexible y ágil, basado en principios rectores y guiada por objetivos técnicos, económicos y sociales. Eso la convierte en una ley inspirada en una regulación de generación 4, según el ranking internacional de la UIT, que sería, digamos, de hecho nosotros hay ciertas disposiciones que las vamos a ahondar más adelante. Nosotros creemos que estaríamos hablando inclusive de una G4 Plus, porque ya tiene elementos nuevos que también son propios de una generación 5 de regulación. Como un elemento relevante de esta nueva ley es la simplificación y agilización del trámite para obtener una licencia de servicios de telecomunicaciones para participar en el mercado nacional. Se hace énfasis nuevamente en la administración eficiente de los recursos públicos del espectro radioeléctrico, los recursos órbita espectro y de los recursos públicos de numeración. Se amplía el alcance de las funciones y facultades de una autoridad reguladora, pero en un entorno convergente. Y pues finalmente nosotros consideramos que impulsa al país a una mejor posición en el ranking mundial UIT de países con regulaciones más modernas. A continuación, vamos a entrar un poco más en detalle sobre el contenido de la ley y primeramente vamos a hablar sobre los principios rectores. Como les comentaba anteriormente, esta ley está inspirada, su aplicación e interpretación, en una serie de principios rectores que son los que rigen, digamos, este nuevo marco regulatorio. El primero, igualdad y no discriminación. Esto significa que todas las decisiones regulatorias que se adopten deben respetar ese plano de igualdad entre todos los agentes competidores, pero al mismo tiempo significa que casos iguales los vamos a tratar iguales, casos desiguales los vamos a tratar desiguales. ¿Qué significa esto? La autoridad reguladora se reserva la potestad de aplicar regulaciones asimétricas cuando exista justificación para ello. Promoción de la competencia y la inversión en la innovación. Esta ley está centrada en promover esa competencia efectiva entre todos los agentes económicos, la inversión y la innovación para que los usuarios cada vez tengan más y mejores servicios de telecomunicaciones. El siguiente principio, indubio pro usuario. Este principio significa que Telcor, ¿verdad?, en su actuar va a procurar y va a garantizar que ante casos de ambigüedades, ante casos de distorsiones, asimetrías de información que son claramente existentes entre las relaciones que hay entre el proveedor, operador y los consumidores o usuarios, Telcor siempre va a adoptar digamos, la norma más favorable para los usuarios en pro de garantizar la protección efectiva de todos sus derechos. Neutralidad tecnológica, esto es clave porque básicamente le permite a todos los agentes económicos
que ellos elijan de manera libre el tipo de tecnología que ellos van a usar para la prestación de servicios sin que la autoridad reguladora intervenga en esa decisión. Uso eficiente y racional de la infraestructura y de los recursos públicos. En este caso hablamos del espectro radioeléctrico y de la numeración. Nosotros propiciamos con esta ley un uso eficiente, racional de todo lo que es a nivel de infraestructura, tanto de capa activa y capa pasiva, así como el espectro radioeléctrico y los recursos de numeración. Y el último principio, neutralidad competitiva. Esto significa que ninguna entidad de la administración pública y mucho menos la autoridad reguladora puede otorgar beneficios o privilegios que representen un trato desigual, algún trato más beneficioso para ningún actor en el mercado, indistintamente si tuviésemos algún actor o agente económico de carácter público, privado o mixto. El siguiente aspecto relevante de nuestra ley es un régimen simplificado de servicios y acceso al mercado. Nuestra ley anterior, como les comentaba, la ley 200, tenía un régimen rígido de servicios y había tantas licencias como servicios de telecomunicaciones. Ahora hablamos de un régimen simplificado de servicios y de acceso al mercado. La primera gran categoría, servicios públicos de telecomunicaciones. Por definición, en la ley aquí están incluidos todos aquellos servicios de telecomunicaciones o de comunicaciones a distancia que se presten a través de redes públicas de telecomunicaciones, que incluye, por supuesto, la habilitación para servicios de valor agregado, servicios suplementarios o complementarios, a cambio de una contraprestación económica o tarifaria. Aquí tenemos los servicios de telecomunicaciones básicos tradicionales que conocemos, la telefonía en sus distintas modalidades, el acceso a Internet fijo, móvil, por satélite, transmisión de datos, servicio portador y en general cualquier servicio que surja en el futuro que deba cumplir con estas características de prestarse al público en general en condiciones de regularidad y continuidad. El segundo gran grupo es el servicio de comunicaciones audiovisuales. Estos son servicios de producción, difusión o transmisión de contenido multimedia audiovisual, ya sea a través de medios masivos, libres y gratuitos, o a través de suscripción o paga. Aquí tenemos, por supuesto, incluido lo que es la televisión abierta, la radiodifusión sonora, AM, FM, la televisión por suscripción en sus distintas modalidades, indistintamente la tecnología, sea por cable, sea por satélite, o sea, indistintamente el método que utilice, si puede caber la televisión a través de IPTV, por ejemplo. Y hablamos también, por supuesto, dentro del régimen está el espectro radioeléctrico como licenciamiento. Cuando se requiera para la prestación de alguno de estos dos grupos o categorías de servicio hacer uso del espectro radioeléctrico, la persona solicitante debe obtener por separado una licencia de derecho de uso del espectro radioeléctrico. Cada una de estas representa una licencia, entonces hablamos de un régimen simplificado porque ahora estamos hablando de únicamente 3 licencias versus un sinnúmero de licencias que habían con anterioridad. La vigencia tiene contemplada en la ley mínimo 10 años hasta un máximo de 20 años en dependencia del plan de negocio y el plan de expansión que presente cada solicitante. Asimismo, también contempla la ley autorizaciones específicas para casos de redes privadas de telecomunicaciones que se usen en entornos exteriores y hagan uso del espectro radioeléctrico con vigencias de 5 hasta un máximo de 10 años. Los radioaficionados también van a tener una autorización para el uso del espectro con un periodo de 2 hasta 5 años en dependencia de la categoría del radioaficionado. Las autorizaciones para aterrizaje de señal satelital también con un periodo de vigencia que va de 10 hasta 20 años. Esto es un elemento novedoso que no tenía nuestro marco regulatorio y que muy pocos marcos regulatorios en la región contemplan, y es el tema de las autorizaciones para aterrizaje de cables submarinos. Esto es importante mencionarlo, que esta autorización de aterrizaje contempla el derecho del propietario del cable submarino para construir y establecer las estaciones de anclaje en el territorio nacional con una vigencia de 10 hasta 20 años. Y finalmente, autorización de uso de recursos órbita espectro,
en algún momento, si Nicaragua llegase a tener la oportunidad de explotar algún recurso órbita espectro, se reserve el derecho de, a su vez, digamos, otorgar una autorización para la explotación de esto a una persona natural o jurídica nacional o extranjera por un periodo de 10 a 20 años. Un elemento esencial y contemporáneo también que nosotros consideramos en la modernización del marco regulatorio es la cesión o transferencia de licencia. El nuevo marco regulatorio permite expresamente la cesión o transferencia de las licencias de servicio que hablábamos anteriormente y la del espectro radioeléctrico con la condición que sea autorizado previamente por Telcor. Como beneficio, esto plantea que facilita reorganizaciones empresariales, nuevos modelos de negocio, se promueve la inversión entre los agentes económicos, mejora la eficiencia operativa, permite una administración más dinámica y eficiente de los recursos estratégicos, en comparación, por ejemplo, a la ley anterior de que tenía una prohibición explícita que las licencias eran totalmente intransferibles. Y muchas veces eso nos impidió emprender nuevos modelos de negocio, reorganizaciones empresariales y limitaba también la inversión de nuevos actores. El espectro radioeléctrico, como sabemos todos los que nos movemos en este medio, es un elemento clave, esencial para el cierre de la brecha digital y en nuestro nuevo marco regulatorio reafirma que a Telcor le corresponde la planeación, atribución, administración, monitoreo, fiscalización y supervisión del uso eficiente del espectro radioeléctrico. Esto es muy, muy importante para nosotros porque la ley reserva expresamente la potestad de Telcor que en cualquier momento pueda adoptar el modelo de gestión que resulte más conveniente para responder a la dinámica evolutiva del sector. Inclusive existe la posibilidad que Telcor pueda establecer modelos de gestión que incluyan el uso compartido de espectro radioeléctrico o inclusive mercados secundarios a través de transferencia de derechos de uso del espectro entre agentes económicos. Como parte de la gestión estratégica, la ley establece instrumentos de gestión que son básicos y claves para una gestión efectiva de este recurso escaso. Y tenemos primero el Plan Nacional de Frecuencia, que básicamente aquí se recogen los objetivos y prioridades estratégicas de la institución, tomando en cuenta la realidad país, pero también tomando en cuenta el entorno internacional con un horizonte temporal de 5 años para el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, CENAF, aquí pues como saben se recoge las distintas atribuciones para los distintos servicios de telecomunicaciones. Hablamos de servicios fijos, servicios móviles, terrestres, espaciales, de radiodifusión, a título primario, título secundario. Y este es un instrumento que, si bien normalmente se suele actualizar en cada CMR, en la ley nos reservamos, por supuesto, el derecho de que sea un instrumento dinámico que nosotros podamos actualizarlo de acuerdo a la evolución que, como sabemos, de este sector es muy rápida. El último instrumento es un registro nacional de asignación de frecuencia que nos permite llevar esa trazabilidad, ese control, ese orden efectivo en la administración de este recurso escaso. Esta ley plantea algo relevante que es el tema de la protección de los derechos de los usuarios, como ya se los comentaba, y por primera vez en Nicaragua se cuenta con una ley especial que establece derechos específicos para los usuarios de telecomunicaciones más allá de las leyes comunes de protección del consumidor. El consumidor o usuario de telecomunicaciones entonces deja de ser visto como un consumidor tradicional de servicios y pasa a ocupar un rol central dentro del ecosistema regulatorio. Tenemos como derechos mínimos que están expresamente establecidos en la ley recibir servicios de calidad, recibir información clara y transparente de oferta y del tema de la prestación de los servicios, protección frente a prácticas abusivas, que se materializa básicamente a través de la aprobación previa de modelos de contratos por adhesión, el derecho a presentar reclamaciones ante el operador o proveedor y ante la autoridad reguladora y a recibir compensaciones económicas, ya sea por interrupciones del servicio o por cualquier daño o perjuicio que se le ocasione como parte o derivado de la mala prestación de servicios de telecomunicaciones. Además de los servicios, de los derechos de los usuarios en general, esta ley contempla un tema de inclusión de usuarios con discapacidad,
¿Qué significa esto? Que se hace un reconocimiento expreso que la conectividad debe ser inclusiva y accesible para todas las personas, indistintamente de su condición física, y establece derechos adicionales a lo que ya comentábamos para este tipo de usuarios y acceso en igualdad de condiciones, accesibilidad en los servicios y equipos terminales, recibir información clara y comprensible de acuerdo a su discapacidad, mecanismos de atención inclusivo. Esto, básicamente, la ley lo que contempla es que los operadores deban proveer en sus centros de atención, ya sea físicos o virtuales, de elementos de accesibilidad necesarios como señalizaciones visuales, auditivas o táctiles, según el tipo de discapacidad, para que podamos nosotros de esa manera asegurar que todos los usuarios con discapacidad puedan gozar en condiciones de igualdad como el resto de usuarios de los servicios de telecomunicación. Se establece también el régimen de equipos de telecomunicaciones por un tema de evaluación de la conformidad, un tema de interoperabilidad y un tema, por supuesto, de seguridad de las redes y de los usuarios. Hay un principio general que es la obligación de homologar para fabricantes, importadores, distribuidores, comercializadores, operadores y usuarios en general todos los equipos de telecomunicaciones que se utilicen en el país. Para reforzar ese tema se incluye algo novedoso como el etiquetado de los equipos que se pretendan comercializar y usar en Nicaragua, y básicamente el etiquetado consiste en colocarle en el equipo, en su caja o en el manual, el número o certificado de homologación. Para reforzar también el tema del régimen de equipos de telecomunicaciones, Telcor otorga una constancia de no objeción antes del despacho en aduana para aquellos equipos de telecomunicaciones restringidos. Y se pone a disposición del público en general también una base de datos para registro de equipos homologados, rechazados, restringidos y prohibidos, para que el sector tenga en total transparencia conocimiento de los equipos que cuentan con alguna de estas características, y que el usuario, sobre todo, tenga la plena seguridad antes de adquirir o utilizar algún equipo de telecomunicaciones. Esta ley fomenta el régimen de libre y leal competencia, promueve un régimen de libre competencia y también la aplicación de medidas cuando se presente distorsión en el mercado de las telecomunicaciones. Nos faculta expresamente para definir mercados relevantes y declarar operadores o proveedores con peso significativo de mercado. También estamos facultados para aplicar regulación asimétrica basada en este análisis de operador o proveedor con peso significativo de mercado, así como definir aquellos acuerdos, prácticas, actos, conductas y concentraciones horizontales y verticales que sean prohibidas. También tenemos el tema de interconexión y acceso. Se establece la obligación a operadores con peso significativo de mercado de disponer de una oferta básica de interconexión de referencia. Asimismo, para el caso de operadores que tengan peso significativo de mercado y que posean o utilicen o administren instalaciones esenciales, deben disponer de una oferta básica de compartición. En instalaciones esenciales, ya sabemos, pues la ley establece una definición clara. Es cuando hay algún tipo de instalación que pertenece a un solo operador, a un grupo reducido de estos, y que su replicabilidad no es factible desde el punto de vista técnico o económico. Y puede ser también en capa activa o infraestructura pasiva. Se otorga la facultad a Telcor para revisar y ajustar anualmente tanto los precios de interconexión, los precios de compartición de instalaciones esenciales, así como para intervenir de oficio o a solicitud de parte interesada. Anteriormente, la autoridad reguladora estaba limitada solo a intervenir cuando alguno de los operadores o proveedores, digamos, lo solicitaba. Y si ellos se ponían de acuerdo, nosotros estábamos manos atadas, como decimos, y no podíamos intervenir. Algo muy clave para nosotros es el tema de la promoción del servicio universal. Para ello creamos el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones Convergentes, conocido como FODETEC. Anteriormente, Nicaragua contaba con un fondo de inversión, se llamaba de Telecomunicaciones y Servicios Postales, pero estaba, digamos, tenía una visión bastante limitada, estaba creado a través de un decreto ejecutivo. Esta vez le damos un rango de ley
y le establecemos los siguientes objetivos. Cierre de la brecha digital, que es básicamente llevar conectividad a todos los rincones del país para garantizar esa inclusión digital, promover la banda ancha nacional, impulsar ese proceso de transformación digital y también, esto es muy importante, la promoción de los microtelcos de telecomunicaciones. ¿A dónde dirigimos todos estos objetivos? Los dirigimos en áreas geográficas no atendidas y o subatendidas, zonas o áreas rurales y aquellas áreas también que cuenten con desventaja económica. Entonces, todos los proyectos que se vayan a desarrollar a través de este fondo van a estar dirigidos específicamente para esta área que acabo de mencionar. Conectado con este tema que acabo de comentar, tenemos el apoyo, esa promoción, ese fomento a las microtelcos o MIPYMES de telecomunicaciones. Se establecen disposiciones especiales que permiten la definición de políticas, estrategias y programas de apoyo a estos microtelcos para reducir la brecha digital. Sabemos muy bien que y la realidad en nuestros países es que en todos estos sectores o áreas, digamos, un poco marginadas, los operadores grandes no suelen llegar y no suelen digamos, hacer inversiones en zonas con muy poca densidad poblacional, con bajos recursos o ingresos económicos. Y este modelo de microtelcos permite, digamos, que ellos puedan acceder al FODETEC que les mencionaba anteriormente, que hagan uso de tecnologías alternativas, que por supuesto también hagan uso del espectro radioeléctrico. Y también se establece como un incentivo regulatorio la exoneración o reducción temporal en los cánones y tarifas regulatorias. Aquí quiero mencionar que también, al igual que los MIPYMES, establecemos, digamos, incentivos muy similares para el caso de operadores nuevos o entrantes de telecomunicación. A continuación les voy a explicar rápidamente un elemento también novedoso que conlleva nuestro marco regulatorio nuevo en la ley 1223 y es la portabilidad numérica. Por primera vez en nuestro país se da ese reconocimiento a la portabilidad numérica, pero esta vez en un contexto de un derecho de los usuarios con rango de ley. Se concibe como un derecho expreso de los usuarios y no como históricamente se conocía, como que era una mera facilidad técnica, que inclusive nosotros mirábamos modelos anteriores donde se cobraba por esto. Nosotros estamos promoviendo la portabilidad numérica como un derecho expreso de todos los usuarios. Por supuesto, se hace un match en la ley y se establece la obligación expresa de los operadores de telefonía de asegurar y facilitar esta portabilidad gratuita. Esto a nosotros nos permite promover esa conectividad, fomentar la conectividad, también va a abonar a mejorar la competencia en la oferta de servicio. El usuario va a tener esa libertad de elección, ya no va a estar cautivo con un solo operador solo porque el número no se lo puede llevar. De tal manera entonces que para nosotros esto es muy relevante para los objetivos estratégicos que nos hemos trazado de mejorar el bienestar de los usuarios y por supuesto empoderar a todos nuestros usuarios. El sandbox regulatorio es sin duda un elemento muy innovador que precisamente fomenta la creación de nuevos productos y servicios en un entorno regulado, un entorno controlado por la autoridad reguladora. El sandbox regulatorio está contemplado de manera expresa en nuestra ley, fomenta la innovación, fomenta el uso de nuevas tecnologías, se establece el uso de pruebas controladas, tanto geográficamente o técnicamente, menos riesgo, más aprendizaje, implica beneficios para los usuarios, pero se preserva la supervisión regulatoria. Los principios del sandbox, brindar seguridad jurídica, colaboración público-privada, fomentar esa transparencia y rendición de cuentas, tiene un enfoque en el usuario. La autoridad reguladora no va a aprobar nuevos modelos de productos o servicios que no demuestren representar un beneficio concreto y demostrable para los usuarios. Proteger exactamente sus derechos y al mismo tiempo impulsar ese desarrollo digital. Con el sandbox entonces buscamos ese equilibrio entre innovación, seguridad jurídica, protección del usuario, pero al mismo tiempo
impulsar el desarrollo digital hacia una sociedad más conectada. En este tiempo, nuestra ley, como les comentaba, nuestra ley 1223 entró en vigencia en noviembre de 2025. En este tiempo que hemos transcurrido, poco más de 6 meses, hemos emitido y puesto en aplicación 5 normativas específicas. La primera de ellas es títulos habilitantes. Esto garantiza el acceso al mercado, establece requisitos, establece, digamos, una serie de parámetros objetivos para el acceso al mercado, emisión de licencias, plazos para la emisión de las licencias, también modificaciones de licencias, sesiones de las licencias, como les comentaba antes, una normativa para la atención de reclamos de los usuarios de telecomunicaciones, por supuesto, ante el proveedor o operador de servicio y ante la autoridad reguladora, una normativa que regule el proceso de homologación de equipos de telecomunicaciones, una normativa que regula la emisión de la constancia de no objeción de equipos de telecomunicaciones restringidos para su despacho en aduana, una normativa para cánones y tarifas de trámite administrativo y regulatorios que establece fórmulas y parámetros objetivos, transparentes, que le dan previsibilidad, que le dan también esa seguridad jurídica, esa transparencia al sujeto regulado de todas las obligaciones pecuniarias regulatorias que debe asumir por el uso del espectro radioeléctrico, la numeración y también por los distintos trámites que nosotros realizamos a nivel regulatorio y administrativo. Y por supuesto, no podíamos dejar de fuera la protección de los derechos de los usuarios. Tenemos una normativa específica que regula y amplía los derechos de los usuarios, temas de contratos por adhesión, facturación, duración de recarga, también el tema de la compensación económica, que es nuevo para nosotros en Nicaragua. Y de esa manera nosotros tenemos digamos, 6 normativas que hemos puesto en funcionamiento y estamos trabajando para emitir unas normativas también específicas para poder garantizar esa aplicación efectiva de nuestra ley. Con esto concluyo, agradezco su atención y quedo abierto a preguntas. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Eduardo. Gracias por la excelente presentación. Creo que la ley es bastante amplia y ha hecho un esfuerzo importantísimo, tanto Celia como usted, para poder hacer un resumen ejecutivo de lo que contiene, de los principales factores. Ha despertado una gran cantidad de interés la ley. Voy a ir trasladando algunas de las consultas, Eduardo, en honor al tiempo, Sí, para que la puedan responder Celia, Eduardo, si también Amparo tiene alguna consulta al respecto, un complemento, también bienvenido. ¿Verdad? Perfecto. Dice la primera, dice un gusto saludarles y felicitarles por esta presentación sobre un tema tan importante y de referencia para otros países. Les tengo una pregunta. Dice, la transición de la ley 200/1995 a la ley 1223/2024-2025 tomó casi 30 años. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos políticos, técnicos y económicos que retrasaron la modernización? ¿Y qué lecciones ofrece este proceso para otros países de la región que aún no han actualizado sus marcos normativos? Adelante, por favor. bueno, dentro de los principales obstáculos, yo creo que pues, es común en nuestra región que siempre suele haber, digamos, diferencia de pensamiento. Hay un tema también de eh, la voluntad política es clave en estos aspectos, pero también es clave, digamos, este, ese trabajo en conjunto que tiene que haber entre el sector, la autoridad reguladora, y pues es cierto, ¿no? Pasaron más de 30 años, pero efectivamente pasar de todo un esquema regulatorio de segunda generación hacia uno de cuarta generación no fue sencillo. Hay también obstáculos, digamos, en el tema de licenciamiento, el tema de acceso, el tema de reordenamiento institucional y también el tema de recursos económicos es importante. Nosotros logramos obtener, como decía la compañera Celia, un financiamiento en su momento con el Banco Mundial, el proyecto de banda ancha, y eso nos permitió empezar a trabajar y desplegar, y no crean, tuvimos innumerables entrevistas
contacto, intercambio con los operadores del sector para ir configurando una ley de esta envergadura. Participación de consultores internacionales y, por supuesto, también el trabajo del equipo interno y todo lo que conlleva un proceso de formación de ley. Yo creo que ese sería, digamos, a grandes rasgos los mayores obstáculos y las lecciones aprendidas que nos dan es que pues nosotros eh, pues nunca es tarde, debemos empezar ya. Lo importante es trabajar, no detenernos, seguir adelante, mantener ese contacto directo con el sector, que la autoridad reguladora se comporte como un facilitador y, digamos, poder entender que los marcos regulatorios no son meramente cosas de abogados, es una cuestión que impacta a toda la sociedad en su conjunto. Sí, gracias, Eduardo. También nos consultan, me gustaría que comentaran sobre la reforma de la Ley Orgánica de Telcor en 2023, precedió a la Ley General, dice. ¿Por qué se optó por reformar primero la institucionalidad reguladora y luego la ley sustantiva? ¿Qué ventajas ofreció este enfoque? Bueno, primero, reformar la institución era el primer paso. ¿Por qué? Porque teníamos, como les decía, una ley de 1982 con un enfoque totalmente diferente, nada que ver con una autoridad reguladora. Entonces, la ventaja que nos dio eso fue ganar tiempo y también una sinergia en el sentido de poder anticiparle al sector algunos aspectos que venían. Y también teníamos en la mesa que discutir, consensuar una ley de esta naturaleza y de esta envergadura nos iba a llevar un tiempo, ustedes lo vieron. Salimos de 2023 en junio que sale la ley, la reforma de ley orgánica y llegamos hasta noviembre de 2024 con la ley de telecomunicaciones convergente. Entonces ganamos ese tiempo, buscamos esa sinergia y salimos con una reforma de ley orgánica que si ustedes la ven es bastante corta en comparación con la ley sustantiva, con la ley sectorial. Y esa fue, digamos, la decisión. Primero necesitábamos dar las bases, relanzar, como les decía, a la institución como tal, refundarla, darnos esa potestad de tener una estructura organizativa más ágil, más flexible, y luego ya quedarnos trabajando en la ley sectorial que llevó mucho trabajo y que también tenía un mayor impacto. Gracias, Eduardo. Dos temas que digamos, han despertado el interés es el tema del FODETEC y el tema de los microtelcos o MIPYMES. En el caso del FODETEC, nos preguntan, hola, dice el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones Convergentes, es el instrumento, dice, para cerrar la brecha digital. ¿Cuál es el mecanismo de financiamiento? Contribuciones de operadores, el presupuesto público, ambos, y cómo se priorizan los proyectos geográficamente que se van a implementar. Em, bueno, con respecto a ese tema, Ricardo, la ley establece la obligación de garantizar una parte de los ingresos de Telcor para destinarlos a este fondo de desarrollo de las telecomunicaciones. No establece un porcentaje determinado, no establece tampoco ni para la institución destinar un porcentaje determinado para este fondo, ni tampoco se establece una carga regulatoria adicional para los operadores, es decir, no hay un porcentaje adicional al que ya pagan ellos por espectro, por uso del espectro, sino que la institución, de acuerdo a los fondos que tenga, va a destinar un monto para desarrollo de proyectos y los criterios son, obviamente se hacen, nosotros hacemos levantamientos y tenemos información de cobertura y de áreas desatendidas y así se van estructurando planes para llevar conectividad a sitios, principalmente áreas rurales, áreas ubicadas en la costa Caribe, que tradicionalmente ahí no llegan los operadores por temas de rentabilidad y que como obligación del Estado de llevar la conexión a todos nuestros ciudadanos y que haya conectividad para todos, que nadie se quede atrás, pues es un esfuerzo de gobierno, pero obviamente se puede decir que es un esfuerzo público-privado porque obviamente los fondos también son parte de lo que recauda Telcor que sale del sector.
y de esa manera se lleva conectividad a esos sitios y es un beneficio también para los operadores porque después esa infraestructura es donada, le queda a los operadores, es explotada por ellos y de esa manera ellos también pueden dar su aporte y el desafío, por supuesto, es lograr que esos proyectos sean sostenibles en el tiempo y que no sea únicamente el dinero que se destina para esos proyectos y que se mantenga, que sea sostenible por los operadores para llevar conectividad. Gracias, gracias, Celia. Nos preguntan también acá, qué interesante y detallada esta ponencia. Mis felicitaciones sobre el tema de, les consulto si se incorpora la gestión de recursos órbita espectro, pregunta, lo que incluye servicios satelitales. Con el auge de las constelaciones satelitales, por ejemplo, como Starlink, ¿está el marco regulatorio preparado para gestionar este tipo de operadores? ¿Cuál es el mecanismo aplicable en estos casos? Sí, efectivamente, se incorpora, como lo mencionaba, la gestión de recursos órbita espectro que no teníamos en nuestro marco regulatorio anterior, pero recordemos que el recurso órbita espectro implica que la administración, en este caso el Estado de Nicaragua, pueda acceder a que el organismo internacional especializado, en este caso ITE, pueda brindarnos o asignarnos esa explotación de ese recurso órbita espectro. Ahora, en el caso de, digamos, nuevas modalidades de servicio, como la que mencionaba en la pregunta, que conocemos como constelaciones satelitales de baja órbita para básicamente Internet satelital, nuestro marco regulatorio está completamente preparado para la habilitación de esos servicios y lo único que se requiere es que, primero, el propietario de la constelación obtenga una autorización de aterrizaje de señal satelital en el país para poder proveerlo a través de intermediarios locales. Si el propietario del satélite, como hay muchos modelos que existen hoy, está interesado en comercializarlo de manera directa al usuario final. Entonces, adicional a la autorización de aterrizaje de señal, él debe obtener una licencia de servicios públicos cuyo trámite es bastante sencillo y ágil, ¿verdad? Ese sería el mecanismo para poder habilitar ese tipo de servicio en el país. Gracias, Eduardo. Preguntan también, ¿es viable avanzar hacia mecanismos regionales de coordinación del espectro en Centroamérica, especialmente para zonas fronterizas y servicios transfronterizos? Perdón, no escuché bien. Preguntan, ¿es viable avanzar hacia mecanismos regionales de coordinación del espectro en Centroamérica, especialmente para zonas fronterizas y servicios transfronterizos? Yo creería que no solamente es viable, Ricardo, sino que también es necesario. De hecho, nosotros participamos activamente con ustedes, pero eso creo que es más un tema regulatorio. Ujú. Aquí en el seno de este grupo ad hoc hablamos de temas más de políticas públicas y ese tipo de cosas. La gestión y armonización de espectro radioeléctrico, sobre todo en zonas transfronterizas, es un tema bastante técnico regulatorio y efectivamente, pues yo creería que, por ejemplo, en el seno de Comtelca, que es parte también del SICA, podemos perfectamente impulsar, es totalmente viable y necesario. Hoy, por ejemplo, nos toca y hemos tenido algunas experiencias bastante buenas, diría yo, con nuestros vecinos del norte y del sur, en este caso Honduras y Costa Rica, y hemos mantenido esa coordinación bastante fluida con las distintas administraciones porque es un tema bastante, digamos, sensible, porque tiene que ver con un tema de seguridad de redes y también con un tema de soberanía, digamos, territorial. Entonces, yo no diría que es viable únicamente, sino que también es necesario. Excelente, Eduardo, perfecto. ¿Qué condiciones mínimas deben existir para que los microtelcos sean sostenibles técnica, financiera y regulatoriamente? Bueno, Gracias, Eduardo. primero, ¿verdad? Tal vez explicando un poquito, ampliando un poquito sobre los microtelcos. Me gusta que haya bastante interés en esto porque para nosotros es bastante importante que fomentemos este tipo de modelos de negocio. Primero, un microtelco de telecomunicaciones debe estar adscrito ante la autoridad competente, en este caso de Nicaragua, que es el Ministerio de Industria, de Fomento, Industria y Comercio, que le dé una acreditación como una micro, pequeña o mediana empresa. Ese es el primer paso. Luego él debe presentar, digamos, un proyecto bastante breve, sencillo de la inversión, que es lo que pretende, digamos, hacia dónde quiere llegar. Por ejemplo, cuestiones de qué beneficios cree él que puede aportar, qué cambios sustanciales pueden haber en determinada región o en determinada zona.
y ese es un primer paso para obtener la licencia. El tema de Fodetec es más, digamos, un tema de que debamos lanzar algún proyecto en específico. Como bien explicaba la compañera Celia, se puede financiar de recursos propios de la institución, pero también pueden haber asignaciones presupuestarias del Estado, pueden haber donaciones, pueden haber préstamos. Es variable y abierta el origen de los fondos. Entonces, lo que nosotros propiciamos y cómo podríamos garantizar eso es garantizarle un acceso, digamos, rápido y abierto al mercado. El tema de los incentivos que yo mencionaba es clave, eso les promueve y le garantiza a ellos que sabemos que las inversiones iniciales suelen ser las más sustanciales y nosotros les damos ahí exoneraciones o reducciones de los pagos por uso del espectro de manera pues, temporalmente. Eso le garantiza a ellos que puedan amortizar, digamos, mejor su inversión. Y también el tema de poder acceder a este tipo de proyectos, como mencionaba la compañera Celia, ya tenemos experiencias previas donde hemos apoyado sobre todo a mujeres emprendedoras en este rubro de la televisión, por ejemplo, por cable, que es muy común en nuestras zonas rurales, y el acceso a Internet, por supuesto, dotándolas de equipamiento necesario y luego le damos un seguimiento. El seguimiento es importante para nosotros asegurar esa sostenibilidad en el tiempo de este tipo de De proyectos. acuerdo. Gracias, Eduardo. Nos ha pedido la palabra Amparo, por favor, y Celia. Adelante, por favor. Gracias, Ricardo. Una preguntita rapidita sobre estos, los microtelcos. ¿Pudieras decirse, Eduardo, que, bueno, primero, si en los microtelcos ustedes tienen contemplado, como tienen ya algunos otros países, estas licencias sociales de uso del espectro, y si estos microtelcos también serían unos habilitadores para el despliegue tipo redes comunitarias, esto que viene promoviendo tanto ISOC, ISOC y que vemos algunas cosas en México y de pronto en otros países. Ese era porque me parece muy interesante esa figura. Son pequeños operadores, pero bueno, también sí, cómo se asociarían con las redes comunitarias y si tienen algún tipo de uso diferente, libre, social del espectro. No sé si lo mencionaste, a lo mejor lo mencionaste y se me pasó. Sí, bueno, gracias Amparo por la pregunta. Efectivamente, nosotros, bueno, antes de contestar, quisiera mencionarle que estamos trabajando nosotros en una normativa específica que va a detallar todo ese tipo de aspectos, ¿verdad? De cómo van a funcionar los microtelcos. A nivel de licenciamiento, se contempla actualmente que ellos obtienen una licencia de derecho de uso del espectro radioeléctrico como el resto. Sin embargo, estamos conscientes, mencionaba algo en la presentación, sobre el uso de redes o tecnología alternativa. El tema de redes comunitarias también es muy interesante. Es posible que eh, en el tema de microtelcos puedan implementarse soluciones como esa, pero estamos, digamos, dándoles un adelanto, pues estamos trabajando en una normativa específica sobre eso, pero la idea es esa, la idea es precisamente esa, seguir las mejores prácticas internacionales. Sabemos de que hay un nicho de mercado importante ahí, sabemos de que no llega el operador grande ahí, sabemos de que hay buenas experiencias. Usted mencionaba, por ejemplo, el caso de México, hay muy buenas experiencias en este tipo de redes, y también de la mano con el modelo de gestión de espectro, podemos propiciar nosotros un modelo de uso compartido o social del espectro radioeléctrico, siempre y cuando esto represente un beneficio, por supuesto, a los usuarios de esa zona. Adelante, Celia, por favor, y ya estamos sobre el tiempo. Sí, gracias. No, precisamente iba a hacer esa acotación, esa observación que ya mencionaba Eduardo, que estamos trabajando en una normativa específica para el tema de los microtelcos. La ley lo menciona de manera general. em, la posibilidad de que se otorguen licencias a pequeños y medianos operadores de telecomunicaciones, MIPYMES de telecomunicaciones, y la normativa va a contener de manera específica todos los requisitos, beneficios, incentivos regulatorios. Existe la posibilidad de hacer reducciones de cánones de espectro por reducciones o exenciones por un tiempo determinado en el tiempo para que ellos puedan en los primeros meses o años
oxigenar su modelo de negocio y poder crecer. Tenemos grandes experiencias en las pequeñas comunidades, tenemos un sinnúmero de pequeños cableritos que brindan servicio de televisión por suscripción y que se han venido diversificando, que hoy en día ya brindan, además de ese servicio, acceso a Internet, hacen uso de la red de banda ancha que está desplegada por las principales cabeceras departamentales del país y obtienen capacidad del operador, de un operador nacional que brinda electricidad, pero que también brinda capacidad. Y ese es el objetivo, ¿no? Que ellos puedan crecer. Esto es parte de las medidas asimétricas que plantea nuestra ley, poder ayudar, incentivar a los pequeños y que los pequeños puedan llegar a los lugares donde no llegan los grandes por distintas razones. Y ese es el compromiso de nosotros como gobierno, de nosotros como autoridad reguladora, de ser facilitadores para que todos crezcan y que el objetivo principal, que es que haya conectividad y conectividad significativa y asequible, se dé desde distintos actores en el mercado. Muchas gracias, Celia. Hay una cantidad importante de preguntas que creo que por cuestión de tiempo las vamos a trasladar a Nicaragua para ver si nos las pueden responder ya fuera del webinario y poderlas publicar posteriormente junto con la grabación del webinario. Agradecemos a todos los participantes por su activo interés. Hay mucho interés en la normativa y en la legislación que tiene Nicaragua al respecto y sobre estos aspectos novedosos que estábamos hablando, de estos fondos que creo que son importantes para incentivar y aumentar la cobertura y la conectividad que se mencionaba. Un breve mensaje, por favor, de cada uno de ustedes para ir cerrando el webinario, empezando por Eduardo, Arcelia y luego con nuestra presidencia pro tempore, Amparo. Adelante, por favor, Eduardo. Gracias, Ricardo. Bueno, un minuto. Primero agradecerles a todo el equipo, ¿verdad? De Grupo Adobe, agradecerle a Amparo, quien ejerce la presidencia pro tempore del grupo. Bueno, yo únicamente una reflexión breve. Los marcos legales, los marcos regulatorios, como ya mencionaba, no son simplemente trámites legales, burocráticos de aprobar o reformar normas, son un catalizador, son ese motor que va a impulsar la transformación digital y esa transición de nuestra sociedad hacia una economía digital. Esto significa entonces de que tiene que ser ese punto de partida, todas las administraciones debemos trabajar en esto, pero también no solo modernizarlo ya, sino mantener un seguimiento constante para estar abierto a mejora continua en nuestro marco regulatorio y, bueno, finalmente, digamos, tener como centro siempre al usuario, el bienestar del usuario, pero perseguir siempre esos principios económicos y sociales para nuestra sociedad. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, Celia, por favor. Gracias, gracias Ricardo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados en esta mañana. Gracias por el interés en este tema. Como autoridad reguladora, únicamente reafirmar nuestro compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con todos los actores del sector, continuar impulsando políticas públicas y regulaciones que garanticen servicios, como les decía, accesibles, pero también asequibles, inclusivos y sobre todo de calidad para nuestros ciudadanos. Estamos convencidos que la modernización regulatoria no es únicamente una actualización normativa, como ya lo mencionaban todos y como lo acaba de mencionar Eduardo, son una herramienta estratégica para acelerar la transformación digital, fomentar nuevas oportunidades de desarrollo y consolidar un ecosistema digital más robusto, resiliente y centrado sobre todo en las necesidades de las personas y de las familias. Reconocemos la importancia de la cooperación regional e internacional. Los desafíos de este ecosistema digital trascienden fronteras y por ello valoramos profundamente este tipo de espacios que nos permiten intercambiar experiencias de éxito, buenas prácticas regulatorias y mecanismos de colaboración para que todos aprendamos de todos y se dé el fortalecimiento institucional y continuemos desarrollando políticas públicas modernas y eficaces. Es para mí siempre un placer eh, estar en estos espacios y nos vemos en una siguiente reunión. Muchísimas gracias.
Gracias, Celia, muy amable. Adelante, por favor, Amparo. Bueno, muchísimas gracias. Primero felicitar a Telcor porque, por esta pertinencia y por este desafío que enfrentó y que lo hizo y ya se constituye en un referente para todos nosotros en la región y seguramente los estaremos consultando y los deben estar consultando y revisando muy minuciosamente. Muchísimas gracias a Celia, a Eduardo por una presentación tan sucinta, tan constructiva, tan educativa. Y bueno, seguimos avanzando. Creo que a veces no estar muy atrás es bueno porque los saltos son grandes. Ustedes pasaron de primera generación a cuarta generación, o sea que Sí. fue un salto cualitativo importante. Muchísimas gracias y que tengan todos, muchísimas gracias a la Secretaría por hacer posible que estos encuentros sean muy correctos y, o sea, no correctos, que sean, que tengamos un excelente, técnicamente un excelente webinar sin interrupciones y sin nada, y a todos los participantes que tuvimos un público grande el día de hoy por su atención y por su tiempo. Así es que con esto yo cerraría. Gracias, gracias Amparo, gracias a Nicaragua nuevamente. Creo que nos deja experiencias valiosísimas a la región sobre cómo ustedes han abordado muy bien el tema de la actualización de los marcos normativos, que ya esto no es accesorio, es un tema, como bien lo mencionó Celia, estratégico para los países, que promueve realmente condiciones para mejorar eh, la vida de la población en general. Una población desconectada definitivamente está en desventaja de una población conectada. Y estos marcos son los habilitadores que necesitamos en la región para ir cada vez más creando una región digitalmente más unida, más conectada y resiliente. Así que gracias a todos ustedes por su participación. Tenemos un aviso parroquial, ¿verdad? De el acceso a los webinarios anteriores los pueden consultar en la sección especializada de la ERDI. Nos consultan sobre cómo acceder a este material. Estaría disponible ya por la tarde. Para los que se perdieron parte del webinario, lo pueden consultar en la sección especializada de la ERDI. Es www.cicint, fleca ERDI o slash ERDI, y también hay una sección específica dentro de esta sección especializada donde pueden consultar los webinarios. También estén pendientes de las redes sociales de la Secretaría General del SICA, donde estamos informando sobre este y próximo webinario. Recuerden que cada mes hay un webinario vinculado con la transformación digital de la región y sobre temas importantes que ustedes tengan que conocer y que también permita al resto de países saber lo que se está haciendo para aprovechar esa cooperación horizontal que estamos buscando en la región y ir disminuyendo esas asimetrías existentes y avanzando mucho más rápidamente en la transformación digital de Centroamérica y República Dominicana. Estas son las redes sociales que están disponibles para que ustedes nos sigan. Y también para finalizar, creo que hay una pequeña encuesta donde ustedes pueden escanear el código QR para que puedan darnos su opinión sobre los contenidos, sobre los ponentes, sobre los materiales, etcétera, que nos permitan ir cada vez mejorando este tipo de webinarios, donde la razón de ser es ustedes, que ustedes sepan lo que estamos haciendo en la región. Así que muy amables por su tiempo, su paciencia, y nos esperamos ver en un próximo webinario el siguiente mes. Saludos a todos, que estén bien. Gracias. Gracias, un placer de Saludos. verles y escucharles. Un Gracias. abrazo. Un Fuerte abrazo. abrazo para todos. Saludos. Gracias a todos. Saludos.